Buenos días, compañeros y maestra. Nuestro equipo hablará sobre la Revolución Francesa, y este está conformado por Christopher David, Luis Fernando, Axel Gael, Jesús Picasso, Emiliano y su servidor Alan. Como ya dije, hablaremos sobre la Revolución Francesa, y a mí me corresponde hablar sobre antecedentes y detonantes. Antes de hablar sobre cómo inició el conflicto, debemos remontarnos hasta el siglo de las luces o la Ilustración. La corriente de pensamiento vigente en el siglo XVIII en Francia era el pensamiento ilustrado. Este sostenía que el conocimiento humano podría combatir la ignorancia, superstición y tiranía para un mundo mejor. Se extendió por medio de reuniones con intelectuales y por medio de la enciclopedia, un documento el cual postulaba que una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Este pensamiento contribuyó a que un 4 de julio de 1776 Estados Unidos lograra su independencia. Y esto, ¿por qué es importante? Bueno, Francia estaba en un periodo de déficit financiero y de ruina, lo cual impulsó a la corona francesa a incrementar los impuestos para poder pagar deudas y sustento militar. Como era de esperarse, el pueblo no lo tomó muy bien, ya que mientras ellos sufrían la ruina y el hambre, la corona, integrada por Luis XVI y María Antonieta, gozaban de lujos. El pensamiento ilustrado, más el descontento de la gente, no iba a tardar en haber revueltas. Una de las más importantes fue en Versalles, una manifestación la cual propició una frase muy característica de la reina, la cual dice: pues que coman pasteles, ya que el pueblo estaba exigiendo comida, ya que tenían hambre. Y la reina, muy dichosa, dijo esta frase: Mi nombre es Fernando Diosdado. Como ya vimos y analizamos que la Revolución Francesa fue un cambio sociopolítico objetivo, con el fin de cambiar su antiguo régimen absolutista a uno nuevo, que beneficiara al futuro proletariado, la destrucción total del feudalismo y antiguas castas, para posteriormente los burgueses ser la clase social más poderosa. Este contexto político lo impulsa principalmente el pensamiento moderno o ilustrado, el cual hizo que pensadores como Voltaire, Rousseau y Montesquieu subyugaran el pensamiento de la población francesa y parte de la europea, ansiosos por un verdadero cambio. Se dividió en 5 etapas, las cuales explicaré las primeras 3. La primera es la Asamblea Constituyente, donde intelectuales y pensadores convocaron al país, después de varias planeaciones para redactar una nueva constitución que retomaran los principales derechos naturales e individuales para iniciar el proceso de su soberanía como nación, y obviamente puntos totalmente opuestos al antiguo régimen. Como segunda etapa tenemos la Asamblea Legislativa, que destaca la violencia y la sed de un cambio, donde Francia inició con revueltas protestantes, rebeldes atacando países involucrados como Austria, por la ayuda que intentó dar a Luis XV para su reorganización de su gobierno. La significativa toma de Bastilla, que marcó el final del antiguo régimen monárquico, al ser símbolo de autoridad y despotismo, protegida del gobierno de su monarquía de Luis XV. Los rebeldes seguían su lucha de cambio, mientras que los intelectuales seguían redactando legislaciones para su futura nación. Un dato interesante es que el francés Joseph Guillotin inventó la guillotina, inspirada en la revolución de su país, que desató innumerables ejecuciones en esta, que posteriormente pasaría por esto el rey Luis XV. La tercera etapa, la convención, se hace más grande la discrepancia entre poderes y se unen más fuerzas europeas en puntos contrarios, ya sea rebeldes contra monárquicos o viceversa, monárquicos contra rebeldes, como los reyes de Austria, que fueron ejecutados juntos con otros absolutistas, incluyendo a Luis XV, rey de ese entonces. Exhibieron sus cabezas y cada vez las masas mayoritarias estaban a favor de un cambio, totalmente convencidas.
Bueno, es importante analizar estas etapas a profundidad, cómo surgieron a través de ansiar un cambio, la desigualdad, creación de los derechos humanos, preetapa del nuevo imperio capitalista y fuente de inspiración al pensamiento moderno, cambios sociopolíticos y conformaciones de las nuevas futuras repúblicas. Directorio. Fue una forma de gobierno practicada en Francia al finalizar la Revolución en 1789, dando inicio el 26 de octubre de 1795. Fue el poder ejecutivo de la Constitución del año 3 republicano, 1795, finalizando mediante un golpe de Estado por parte de Napoleón Bonaparte, el diputado Sieyes, y su hermano Luciano, quien era presidente de 500, logrando así adueñarse del poder y suprimir dicho sistema. El consulado. Al ser suprimida el directorio, en su lugar se creó una comisión de 3 cónsules, integrada por Sieyes, Roger Ducot y Napoleón Bonaparte, quienes tendrían la misión de reformar la Constitución. El consulado fue establecido por la Constitución del año 8 republicano, que aprobó Napoleón, por lo cual el poder ejecutivo era ejercido por 3 cónsules, siendo Napoleón Bonaparte designado el primer cónsul. Se creó el Consejo de Estado, que se encargaba de proponer las leyes, el Tribunado, que discutía las propuestas, el cual contaba con 100 miembros, el Cuerpo Legislativo, quien rechazaba o aprobaba sin discutir, también llamado la Asamblea de los 300 Mudos. Y por último, el Senado, que vela por el cumplimiento de la Constitución, el cual consta de 80 miembros. Mi nombre es Jesús Picasso, muchas gracias. Soy Emiliano, quien viene a hablarles acerca de la consumación de la Revolución Francesa. Durante esta consumación se dio una locura colectiva, la cual llegó hasta los líderes revolucionarios. Algunos querían aún más terror y otros ya no, y por ello fueron asesinados. La locura estaba por los aires, y sin embargo llegaría un documento con el cual se buscaba controlar más la situación. La Constitución de 1795 impuso un nuevo régimen, el cual era el directorio, pero, a pesar de esto, seguiría habiendo una crisis económica. Finalmente, quien pudo dar fin y rescatar a Francia de una crisis mayor fue Napoleón, ya que logró volver a incorporar al país en un mejor sistema, eliminando la crisis económica. Debido a Napoleón, regresa al orden interno y, en 1804, este se proclama emperador. Gracias a esto se marca el fin de la Revolución Francesa, el cual fue el periodo más importante en toda Europa durante el siglo XVIII. La Revolución Francesa consistió en 6 etapas. La primera fue la reunión de los Estados Generales en 1789. La segunda fue la Asamblea Nacional y Revuelta entre 1789 y 1791. La tercera fue la toma de la Bastilla en 1789. La cuarta, la Asamblea Legislativa entre 1791 y 1792. La quinta fue la Convención y la República entre 1792 y 1795. Y por último, la sexta etapa fue el directorio. Algunos de los personajes más relevantes de la Revolución Francesa fueron Luis XVI de Francia, María Antonieta, Carlos X, Jacques Necker, Voltaire, Maximilien de Robespierre y Camille Desmoulins. Mi nombre es Christopher David y yo les hablaré sobre las consecuencias de la Revolución Francesa. La primera consecuencia sería el fin del antiguo régimen que anteriormente tenía Francia. En este periodo también se eliminaron todos los elementos del feudalismo, como por ejemplo los privilegios que tenían el clero y los nobles. Se estableció un nuevo orden sobre la base de la Declaración de los Derechos del Hombre. Además, las conquistas de Napoleón Bonaparte tuvieron un gran impacto en todo el mundo, en especial en Europa, pues las ideas del patriotismo, nacionalismo y democracia se extendieron completamente, provocando aún más revoluciones.
El sistema métrico fue otra pequeña consecuencia de este hecho, que posteriormente sería aprobada por Europa y ciertos países de Asia. Los creadores de la revolución propusieron la idea de una monarquía limitada, que al caer el imperio de Napoleón Bonaparte y del regreso de los Borbones al trono de Francia, sería aprobada, y así se convirtieron en monarcas constitucionales. Un dato curioso es que como recordatorio de este significativo periodo histórico, el lema de la bandera francesa es libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, eso es todo de nuestra parte. Espero que les haya gustado el video y les doy gracias por su atención. Adiós.